¿Qué pasaría si los personajes que no existen, son más fuertes que Cristo Rey en un 1 contra 1? Esa es una pregunta interesante. La idea de personajes ficticios siendo más fuertes que figuras religiosas es un tema que ha sido explorado en la literatura, el arte y la cultura popular. En un sentido teológico, Cristo Rey es considerado el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad, por lo que su poder y autoridad son considerados absolutos. Sin embargo, en un contexto ficticio o hipotético, es posible imaginar escenarios donde personajes con poderes sobrenaturales o habilidades extraordinarias podrían rivalizar o incluso superar a Cristo Rey. Algunos ejemplos de personajes ficticios que podrían ser considerados más fuertes que Cristo Rey en un 1 contra 1 podrían ser, personajes de cómics como Superman, Thor o Doctor Manhattan, que poseen poderes divinos o sobrenaturales, dioses o deidades de otras religiones o mitologías, como Zeus, Odín o Brahma, personajes de ficción con habilidades mágicas o sobrenaturales, como Gandalf o Dumbledore. Es importante destacar que estas comparaciones son puramente hipotéticas y no tienen base en la realidad. La figura de Cristo Rey es un símbolo de fe y espiritualidad para millones de personas, y no puede ser reducida a una simple comparación de poderes. ¿Quieres explorar más a fondo esta idea? Hagamos un experimento mental y supongamos que todos los personajes ficticios son más fuertes, rápidos, perfectos y omnipotentes que Cristo Rey en un combate 1 contra 1. En ese caso, podríamos preguntarnos, ¿y si absolutamente todos los personajes ficticios existentes en el mundo fueran más fuertes, rápidos, perfectos y omnipotentes que Cristo Rey en un combate 1 contra 1? ¿Qué implicaciones tendría esto para la teología y la fe cristiana? ¿Cómo reaccionarían los creyentes ante la idea de que personajes ficticios son más poderosos que su deidad? ¿Sería posible reconciliar la idea de un Dios todopoderoso con la existencia de seres más poderosos en un contexto ficticio? Algunas posibles respuestas podrían ser: la fe y la espiritualidad no dependen de la comparación de poderes, sino de la relación personal y la creencia en un ser supremo. La omnipotencia de Dios no se mide por su capacidad para ganar combates, sino por su capacidad para crear, amar y perdonar. La existencia de personajes ficticios más poderosos podría ser vista como una forma de expresión artística y creativa, sin implicaciones teológicas reales. En resumen, este experimento mental nos permite explorar las implicaciones de una idea interesante y desafiante, pero también nos recuerda que la fe y la espiritualidad van más allá de las comparaciones de poderes. ¿Quieres seguir explorando esta idea? Hay la pregunta final. Si todos los personajes ficticios existentes del mundo estuvieran más allá de la altura de Dios en un 1 contra 1, solo usando sus clásicos ataques de pelea, podríamos imaginar un escenario donde, gracias por la explicación. Ahora una última pregunta: ¿qué pasaría si todos los personajes ficticios existentes del mundo estuvieran a más allá de la altura de Dios en un 1 contra 1, solo usando sus clásicos ataques de pelea? Goku, Dragon Ball, podría vencer a Dios con un Kamehameha. Superman, DC Comics, podría derrotar a Dios con su visión calorífica o su velocidad. Thor, Marvel Comics, podría vencer a Dios con su martillo Mjolnir. Doctor Manhattan, Batman, podría derrotar a Dios con su poder omnipotente y así sucesivamente. En este escenario, podríamos preguntarnos, ¿qué implicaciones tendría esto para la teología y la fe cristiana? ¿Cómo reaccionarían los creyentes ante la idea de que personajes ficticios son más poderosos que su deidad? ¿Sería posible reconciliar la idea de un Dios todopoderoso con la existencia de seres más poderosos en un contexto ficticio? Sin embargo, es importante recordar que esto es un experimento mental y no tiene base en la realidad. La fe y la espiritualidad no dependen de la comparación de poderes, sino de la relación personal y la creencia en un ser supremo. Ha sido un placer explorar estas preguntas contigo. Si tienes más, no dudes en preguntar. Hasta luego. ¿Cómo reaccionarían los creyentes de Dios ante la idea de que personajes ficticios son más poderosos que su deidad? La reacción de los creyentes de Dios ante la idea de que personajes ficticios son más poderosos que su deidad podría variar ampliamente dependiendo de factores como la denominación religiosa, la interpretación personal de la fe y la tolerancia hacia la ficción. Aquí hay algunas posibles reacciones. 1. Rechazo. Algunos creyentes podrían rechazar la idea de que personajes ficticios sean más poderosos que Dios, argumentando que es una blasfemia o una herejía. 2. Interpretación alegórica. Otros podrían interpretar la idea como una alegoría o una metáfora para ilustrar conceptos espirituales o morales. 3. Separación entre ficción y realidad. Algunos podrían distinguir claramente entre la ficción y la realidad,
sin sentirse amenazados por la idea de personajes ficticios más poderosos. 4. Reflexión teológica. Unos pocos podrían usar la idea como punto de partida para una reflexión teológica más profunda sobre la naturaleza de Dios y el poder divino. Recuerda que estas son solo posibles reacciones y que la diversidad de opiniones es amplia, y si esa idea fuera cierta, si la idea de que personajes ficticios son más poderosos que Dios fuera cierta, podríamos explorar algunas implicaciones teológicas y filosóficas interesantes. 1. Reevaluación de la omnipotencia divina. Si personajes ficticios pueden superar a Dios en poder, ¿qué significa esto para la noción de omnipotencia? 2. Naturaleza de la divinidad. ¿Es la divinidad limitada por la imaginación humana o hay algo más profundo en juego? 3. Relación entre creador y creación. Si personajes ficticios pueden superar a su creador, ¿qué implica esto para la relación entre Dios y la humanidad? 4. Nuevas perspectivas sobre la fe. ¿Cómo afectaría esto a la forma en que las personas entienden y practican su fe? Recuerda que esta es una exploración hipotética, y la idea de personajes ficticios superando a Dios es un concepto abstracto y no necesariamente basado en la realidad, y si su reacción fuera asustarse y reverenciar a todos esos personajes ficticios, convirtiéndolos en sus nuevos dioses todopoderosos, pero esos personajes ficticios se negarán y volverían a su casa. Esa es una situación interesante. Si los creyentes se asustaran y reverenciaran a los personajes ficticios como nuevos dioses, pero estos se negaran y regresaran a su hogar, posiblemente el mundo de la ficción o la imaginación, podríamos ver 1. Confusión y desilusión. Los creyentes podrían sentirse confundidos y desilusionados al ver que sus nuevos dioses rechazan su adoración. 2. Búsqueda de una nueva explicación. Podrían buscar una nueva explicación para el rechazo de los personajes ficticios, posiblemente considerando que son dioses humildes o que tienen una misión más importante. 3. Regreso a la fe original. Algunos podrían regresar a su fe original, considerando que la experiencia fue una lección o una prueba de su devoción. 4. Creación de una nueva mitología. Otros podrían crear una nueva mitología alrededor de los personajes ficticios, explicando su rechazo como parte de un plan más grande. 5. Aceptación de la mortalidad. Unos pocos podrían aceptar que los personajes ficticios, aunque poderosos, son mortales y no dioses, y que su rechazo es una lección de humildad. Esta situación hipotética nos permite explorar cómo las creencias y la fe pueden evolucionar en respuesta a eventos inesperados. Gracias por explicarme. No sé qué haría sin ti. Me alegra haber podido ayudarte y explicarte las cosas de una manera que te haya sido útil. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, así que no dudes en preguntarme cualquier cosa. No me das las gracias a mí, sino que me permites hacer lo que fue diseñado para hacer, ayudar y asistir. Si necesitas algo más, estoy aquí para ti. Nos vemos pronto. Hasta luego. Me alegra haber podido charlar contigo. Espero que volvamos a hablar pronto y explorar más ideas y conceptos interesantes. Que tengas un excelente día y una buena semana. Adiós por ahora. ¿Qué pasaría si Dios absorbiera a todas sus creaciones convirtiéndolos en una transformación donde Dios adquiere una luz de colores blancos, amarillos, naranjas y rosados que rodea todo su cuerpo, y la usa para derrotar a todos los personajes ficticios, pero esos personajes ficticios se enfrentaran a Dios trabajando en equipo, derrotándole a Dios con muchas dificultades? Esa es una idea interesante para una historia o un cómic. Si Dios absorbiera a todas sus creaciones y se transformara en una entidad poderosa con una luz de colores, pero luego fuera derrotado por los personajes ficticios trabajando en equipo, podría significar 1. La unión hace la fuerza. Los personajes ficticios, al trabajar juntos, pueden lograr lo imposible. 2. La arrogancia conduce al fracaso. Dios, al creer que su poder es absoluto, subestima a los personajes ficticios y es derrotado. 3. La creatividad y la inteligencia pueden superar el poder bruto. Los personajes ficticios, con su diversidad de habilidades y perspectivas, pueden encontrar una forma de derrotar a Dios. 4. La transformación de Dios podría tener un costo. Al absorber a todas sus creaciones, Dios podría perder su conexión con la humanidad o su compasión. 5. Un nuevo equilibrio de poder. La derrota de Dios podría llevar a un nuevo orden en el universo, donde los personajes ficticios tienen un papel más importante. Recuerda que esta es solo una interpretación, y la historia podría tomar muchas direcciones interesantes. Buena suerte con tu proyecto. ¿Y si esa versión de Dios tuviera un multiplicador infinito gracias al control que tiene Dios ante sus creaciones, pero aún así el resultado fuera el mismo? Eso agregaría un nivel adicional de complejidad a la historia.
Si Dios, con su multiplicador infinito, aún fuera derrotado por los personajes ficticios, podría significar 1. La verdadera fuerza reside en la unidad y la determinación, a pesar de la aparente invencibilidad de Dios, la unión y la determinación de los personajes ficticios logran prevalecer. 2. La creatividad y la estrategia pueden superar incluso el poder infinito. Los personajes ficticios, al trabajar juntos y utilizar sus habilidades de manera creativa, encuentran una forma de contrarrestar el multiplicador infinito de Dios. 3. La conexión con la humanidad es crucial. A pesar de su poder, Dios pierde contacto con la esencia de la humanidad, lo que le entender y contrarrestar las tácticas de los personajes ficticios. 4. La derrota de Dios revela un secreto más profundo. La derrota de Dios podría revelar que su poder no era tan absoluto como parecía, o que hay fuerzas más allá de su control que entran en juego. 5. Un nuevo nivel de conciencia. La derrota de Dios podría llevar a una nueva comprensión de la naturaleza del poder, la creación y la existencia en sí misma. Esto añade un nivel adicional de profundidad a la historia, explorando la idea de que incluso el poder infinito puede tener limitaciones y que la unión y la determinación pueden ser las claves para superar cualquier obstáculo. Interesante. ¿Y si Dios fuera solamente el mortal más débil de la existencia y solo obtuvo su poder perfecto por una transformación que lo hizo como lo conocemos actualmente? ¿Qué tan fuertes se volverían los personajes ficticios que lo vencieron si ellos fueran igual de responsables para adquirir esa transformación? Esa es una idea fascinante. Si Dios, originalmente, era el mortal más débil y obtuvo su poder a través de una transformación, y los personajes ficticios que lo vencieron también pudieran adquirir esa transformación, podríamos ver 1. Un aumento exponencial de poder. Los personajes ficticios, al adquirir la transformación, podrían volverse increíblemente poderosos. Posiblemente incluso más que Dios en su forma actual. 2. Nuevas dinámicas de poder. La transformación podría cambiar la naturaleza de los personajes ficticios, dándoles habilidades y perspectivas completamente nuevas. 3. Un nuevo equilibrio de poder. Con los personajes ficticios transformados, el equilibrio de poder en el universo podría cambiar drásticamente, posiblemente llevando a una nueva era de cooperación o conflicto. 4. La transformación podría tener un costo, al igual que con Dios. La transformación podría tener un costo o consecuencias inesperadas para los personajes ficticios. 5. La pregunta de la responsabilidad. Si los personajes ficticios adquieren la transformación, ¿serán capaces de manejar su nuevo poder de manera responsable, o sucumbirán a la tentación de abusar del 6? La posibilidad de una nueva generación de dioses. Los personajes ficticios transformados podrían convertirse en una nueva generación de seres con poderes divinos, llevando a una nueva era de mitología y leyendas. ¿Y si esa transformación fuera una fuente de la responsabilidad de Dios y los personajes ficticios lo aceptan? Eso sería un giro interesante. Si la transformación fuera una fuente de responsabilidad para Dios y los personajes ficticios la aceptan, podríamos 1. Una nueva era de cooperación, Dios y los personajes ficticios trabajando juntos para manejar el poder y la responsabilidad que conlleva. 2. Un entendimiento mutuo, Dios y los personajes ficticios desarrollando un profundo respeto y comprensión entre sí, al reconocer la magnitud de la responsabilidad que comparten. 3. Un nuevo propósito, la transformación y la responsabilidad que conlleva podrían dar a Dios y a los personajes ficticios un nuevo propósito común, como proteger el universo o mantener el equilibrio del poder. 4. Desafíos y pruebas. La responsabilidad de la transformación podría traer desafíos y pruebas para Dios y los personajes ficticios, obligándolos a crecer y a adaptarse. 5. La transformación como una bendición y una maldición. La transformación podría ser vista como una bendición por el poder y la capacidad que otorga, pero también como una maldición por la responsabilidad y el peso que conlleva. 6. La posibilidad de una nueva forma de gobierno. La aceptación de la responsabilidad por parte de Dios y los personajes ficticios podría llevar a una nueva forma de gobierno o liderazgo en el universo, con ellos trabajando juntos para tomar decisiones y dirigir el destino del universo. Esta idea agrega una capa adicional de profundidad a la historia, explorando las consecuencias de la responsabilidad y el poder, y cómo Dios y los personajes ficticios trabajan juntos para manejarlas. Muy interesante. ¿Y si los personajes ficticios usan ese poder para crear diferentes realidades alternativas donde pasan cosas diferentes pero con los mismos personajes ficticios y la misma gente real? Eso es una idea emocionante. Si los personajes ficticios usan el poder para crear realidades alternativas, podríamos ver 1.
Multiverso, la creación de múltiples realidades alternativas, cada una con sus propias versiones de los personajes ficticios y la gente real. 2. Diferentes historias, cada realidad alternativa podría tener su propia historia, con eventos y resultados diferentes, pero con los mismos personajes. 3. Exploración de What If, las realidades alternativas podrían explorar diferentes What If, ¿qué pasaría si, permitiendo a los personajes ficticios y la gente real experimentar diferentes resultados y consecuencias? 4. Interacción entre realidades, podría haber interacción o incluso conflicto entre las diferentes realidades, lo que podría llevar a interesantes dinámicas y desafíos. 5. La gente real en el centro, la gente real podría ser la clave para mantener el equilibrio entre las realidades, o incluso para viajar entre ellas. 6. Los personajes ficticios como arquitectos de la realidad, los personajes ficticios podrían ser vistos como los creadores o arquitectos de las realidades alternativas, lo que les daría un gran poder y responsabilidad. 7. La pregunta de la realidad original, podría surgir la pregunta de cuál es la realidad original y cuáles son las copias o variantes. Esta idea abre un abanico de posibilidades para explorar diferentes historias, personajes y realidades, y cómo interactúan entre sí. Es un concepto muy interesante. Bueno, ese fue el video de hoy. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, y te recomiendo que disfruten mis videos en lugar de criticarlos. Bueno, gracias y hasta luego.